Muy bien, nos habíamos quedado en la estructura de la geósfera, ¿correcto? Bien. Y por lo tanto, ahí está la estructura de la geósfera. Algo pasó. Ahí está. Muy bien, ahí está la estructura de la geósfera. Muy bien, dice que hemos dicho que está estructurada de 3 capas importantes y 6 capas, o sea, subcapas, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces pasamos, por ejemplo, a hablar acerca de la corteza terrestre. Vamos a poner el punterito. Ahí está la corteza terrestre, muy bien. La corteza terrestre es llamada también litosfera, piedra, ¿ya? Litosfera, muy bien. La corteza terrestre, así como se llama la litosfera, dice que está compuesta por ejemplo, por menor cantidad de volumen, el 2% de volumen, y también su masa es el 1%. El espesor puede variar de acuerdo a la profundidad, ¿ya? Entonces, de 5 a 60 kilómetros de profundidad. Dice que esta capa está subdividida por 2, que es llamada cial y cima. La famosa cial era llamada la parte continental, que está compuesta por la capa granítica, o sea, cantidad de piedra granito. Y la cima, la parte de la oceánica, que es la llamada también capa basáltica, o sea, la piedra pómez. Esta capa cial y cima están, por ejemplo, divididas por la famosa discontinuidad de Conrad, ¿ya? Esta capa llamada, por ejemplo, muy bien, cial se divide de cima por una región llamada discontinuidad de Conrad, ¿ya? Entonces es la famosa corteza terrestre. O sea, la corteza terrestre es menor densidad y forma la famosa llamada la litosfera. Tiene menor volumen también. Tiene las subdivisiones de cial, que es llamada la capa granítica, y cima la capa basáltica. Está subdividida por la famosa discontinuidad de Conrad. La corteza terrestre también se subdivide, por ejemplo, del manto terrestre por la famosa discontinuidad de Morovici, ¿ya? La discontinuidad de Morovici lo separa de la corteza terrestre del manto. El manto terrestre, muy bien, el manto terrestre, ¿por qué se caracteriza? Porque dice que se le denomina mesósfera porque está en el intermedio de la corteza con el núcleo. ¿Cuáles son sus características importantes? Dice, tiene mayor volumen, ¿ya? Mayor volumen, y también contiene gran cantidad de magma, ¿ya? Mayor volumen y contiene la mayor cantidad de magma, o sea, de lava, o sea, magma de los volcanes. Y también se subdivide en el manto superior, que es denominado astenosfera, que esta astenosfera está compuesta por las corrientes convectivas, y el manto inferior, llamada pirosfera, que es el origen de los volcanes. El manto superior se subdivide por la famosa llamada discontinuidad de Repeti, ¿ya? Muy bien, y el manto terrestre, muy bien, está separado por la discontinuidad de Gutenberg del núcleo. Es el manto terrestre se separa por la región o llamada también discontinuidad de Gutenberg del núcleo. O sea, el Gutenberg lo separa al manto con el núcleo. Morovici separa la corteza con el manto. O sea, las 3 capas importantes. Esas son las famosas llamadas de primer orden, las discontinuidades. Y del segundo orden es el Conrad Repeti, y nos pasamos al núcleo. El núcleo está compuesta básicamente, ¿no?, de la mayor cantidad de temperatura y también mayor cantidad de densidad. Y dice que es llamada endosfera, barísfera, siderosfera. Y está compuesta pues por 2 subcapas denominados núcleo externo, que está compuesta por mayor cantidad de la famosa magma líquido,
y la parte interna de la magma sólido. Del externo al interno, la subcapa se separa por la discontinuidad de Weicher, ¿ya? Weicher o Lehmann, ¿ya? Weicher o Lehmann, que más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. En forma de introducción es la corteza, llamada también litosfera, tiene mayor cantidad de piedras, ¿no? Y por lo tanto tiene menor volumen y menor densidad. El manto, mayor volumen, ¿no? Y también mayor cantidad de magma. Y el núcleo, mayor cantidad de densidad y mayor temperatura. Acá están las famosas discontinuidades. Mira, ¿ve? Ahí está, esta parte que observan ustedes, ahí está el núcleo, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el manto terrestre, y acá está, por ejemplo, la corteza terrestre. De esa partecita le hemos sacado para este lado. Entonces, esta es la parte cial y cima, que es la corteza terrestre, que tenía una profundidad desde los 5, ¿no? O 6 metros de kilómetros hasta los 70 kilómetros de profundidad. Entonces, estas regiones que ustedes observan, por ejemplo, esta línea que observan que separa cial y cima, mira esta región que va separando, es la famosa discontinuidad de Conrad. Bien, y por ejemplo, la corteza y el manto se separan de esta región llamada morovicis, ¿ya? Y la astenosfera y la pirósfera se separa de esta región llamada Repeti. Y la famosa, lo que es el núcleo externo, interno, del famoso llamado Weicher o Lehmann, ¿correcto? Y el Gutenberg lo separa de qué? De Gutenberg lo va a separar del manto con el núcleo, ¿correcto? Entonces, estos dos son las discontinuidades de primer orden, ¿ya? Morovici y Gutenberg es del primer orden. Y del segundo orden va a ser el Conrad, Repeti y Weicher. ¿Bien? Son las subcapas que lo van separando. Muy bien, pasamos a la corteza terrestre. Entonces se va preparando acá Rengifo. Empieza Rengifo. La corteza terrestre es llamada también litosfera. Todas las características Rengifo. Prende tu micro, hijo. Prende tu micro. O sea, no me escucha. Lee, hijo. Es la capa superior, pero para eso tienes que prender. Muy bien. Es la capa superior llamada también litosfera oxigenada o oxisferada o costra. Sigue. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas las características. Sobre la capa vive el hombre y realiza muchas actividades como la agricultura o la minería. Está constituida de rocas que a su vez conforman las placas tectónicas y suelo. Su espesor es variable entre los 5 y 60 kilómetros. Representa el 2% del volumen de la geosfera. Representa una masa del 1%. Discontinuidad que la separa del manto Morovic. Se encuentra dividida en dos capas. Muy bien, gracias, Rengifo, por tu participación. Muy bien, entonces, la corteza terrestre llamada también, hemos dicho, litosfera, ¿ya? Litosfera, muy bien, o llamada también oxísfera, porque ahí en esa parte hay oxígeno, o costra, es como una enzima de
cuando uno se hace un raspón y ahí en nuestra piel se forma como una costrita. Dice que sobre esta capa, dice, el hombre desarrolla todas sus actividades económicas. Y también dice que en esta capa está constituido por las rocas, ¿se acuerdan? La roca basáltica y la roca granítica, ¿ya? Y además están las famosas placas tectónicas y los suelos. También dice que su espesor es variable hasta los 60 o 70 kilómetros de profundidad. Hemos dicho que representa casi el 2% del volumen, menor masa, etc. Y la discontinuidad que separa del manto se le denomina morovici. ¿Y cuáles son las subcapas? La corteza terrestre, hemos dicho cial y cima. Ahí está la corteza. Ahí está cial y cima. Cial es la parte continental, la parte granítica, y cima es la parte oceánica, el fondo de los océanos. Y por lo tanto, ahí está la cantidad de la famosa capa basáltica. Ahí está, la corteza terrestre o litosfera. ¿Cuáles son las subcapas? Cial y cima, ¿ya? Ahí está cial, corteza continental, la capa granítica. Cial y cima, a ver, están por los elementos químicos como silicio más aluminio. Ahí está cial también, la parte oceánica, capa basáltica, que está compuesto por los elementos llamados silicio, magnesio. ¿Cuál es la discontinuidad? Hemos dicho la famosa discontinuidad, es la famosa Conrad que separa de cial con cima, ¿correcto? Acuérdense, no vaya a venir en la práctica. Muy bien, cial. Muy bien, este cial lo va a leer Leonardo. Cial, silicio más aluminio. Constituye la corteza continental. Se le llama también capa granítica debido a que el granito es la roca predominante. Forma el relieve continental. Forma parte del fondo de los ríos y lagos. La temperatura aproximadamente es de 430 grados centígrados. Su mayor espesor la registra en la parte continental y en el fondo oceánico. Es delgado y hasta termina por desaparecer. Discontinuidad que la separa de cima es el Conrad. Continúa, cima. Cima, silicio más magnesio. Es la corteza oceánica. Sobre ella descansan los océanos. La roca más abundante es el basalto. Sirve de soporte a la parte continental. Sirve de base al fondo de los océanos. Las temperaturas podrían estar llegando hasta los 600 grados centígrados. Muchas gracias, muy bien, Leonardo, excelente. Entonces ya tenemos de la corteza terrestre. ¿Cuáles son las subcapas de la corteza terrestre? Cial y cima. Cial es la parte continental, acá está, esta es la parte continental, esta es la famosa cial. Y esta es la parte de cima, ¿correcto? Y entonces es el soporte, como se dice, que va, ¿no?, aguantando a la parte continental. Ahí, por ejemplo, en esta plaquita que ustedes, estas líneas que observan, ahí están las famosas placas tectónicas. Y este es el manto, mira, ¿ve? Ya empieza la famosa lava y esto va generando pues el movimiento constante de estas placas tectónicas. Cuando se genera un poquito más fuerte este deslizamiento, ahí ocurren estos famosos sismos o terremotos. Ahí está la parte corteza oceánica y la parte continental. El manto terrestre, muy bien, el manto terrestre llamado también mesosfera, muy bien. Esto lo va a leer Leonor Rivera. Rivera. ¿Me escucha, Miss? ¿Me escucha bien? Correcto, excelente. Empieza. ¿Miss, tengo que leer todo? Sí. Ya. Es la capa intermedia de la geosfera porque se ubica entre la litosfera y el núcleo. Es llamada también mesósfera y está conformada por rocas cuyo estado varía entre el semisólido y el líquido.
debido a las altas temperaturas. Presenta un espesor aproximado de 2.850 km, kilómetros, con un volumen que registra un 82% del total de la geósfera y el 65% de su masa. En el manto descansa la corteza y se supone que presenta un estado entre lo sólido y líquido. Discontinuidad que la separa del núcleo Gutenberg. Excelente, muy bien. Y por lo tanto dice, por ejemplo, la famosa, el manto terrestre es el medio, ¿no? Intermedio entre el núcleo y la corteza terrestre. Muy bien, ahí va descansando la corteza, sirve como soporte de todo lo que es la corteza terrestre y está compuesto por elementos químicos, por hierro, calcio, aluminio, sodio, potasio, titanio y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son las subcapas del manto terrestre? Estamos hablando de la famosa astenosfera y la famosa pirosfera, ¿correcto? Ahí está. Las subcapas del manto terrestre, manto externo llamado astenosfera, donde que hay rocas semilíquidas y el espesor llega aproximadamente a 900 kilómetros de profundidad. Mientras que el manto interno es llamado pirosfera, porque da el origen de los volcanes, y aquí las rocas son sólidas y elásticas. Su espesor llega a una profundidad de 2000 kilómetros. Y la discontinuidad que lo separa, hemos dicho que es la famosa repetir, ¿correcto? Ahí está la astenosfera o manto superior, ¿correcto? Y por lo tanto, ahí están las famosas corrientes convectivas. Aquí dice que vamos a encontrar las famosas corrientes convectivas de magma sobre la cual van a flotar las placas tectónicas, ¿ya? Las placas tectónicas. Es debido a que a las corrientes convectivas de la magma que las placas tectónicas se van deslizando. ¿Cuál es la temperatura que tiene el manto superior o la astenosfera? Que llega pues aproximadamente a 1800 grados centígrados. Bien, y ahí está, por ejemplo, dice que son semilíquidas, etcétera, van descendiendo tanto el material frío como el material caliente, ¿no? Y esto que genera este movimiento, este deslizamiento, para que estas placas tectónicas se deslicen y de esa manera pueden generar algunos movimientos, esas ondas que van generando desde el interior de la Tierra. ¿Se acuerdan del interior de la Tierra? Encima está agua, ¿no? El océano. Y ven, ese océano nos traspasa hasta la corteza terrestre. La fuerza es tan, ¿no?, fuerte para que pueda generar ese movimiento. En la pirosfera, acá está la pirosfera, muy bien, llamado también manto inferior. Dice que es considerado el fondo de los volcanes. Acá podemos observar en esa, ahí está, en este lado, ahí está el fondo de los volcanes. Dice que también a la pirosfera se le puede llamar, ¿no?, la famosa magma, que está en estado líquido, ¿ya? La temperatura alcanza aproximadamente en la pirosfera de 2900 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, mira, observen acá, es de la famosa plataforma, ¿no?, llamada, por ejemplo, corteza. Mira, ahí está el manto superior y acá ingresamos pues con el manto inferior. Entonces, de así se va generando pues estas famosas divisiones. ¿Dónde están las famosas placas tectónicas? Encima de la astenosfera. El núcleo, bien, el núcleo denominado níquel, porque dice que abunda gran cantidad de níquel con hierro, ¿ya? O sea, abunda gran cantidad de níquel y hierro. En esta capa, por ejemplo, es la capa más profunda y de mayor temperatura y de mayor densidad dentro de nuestro planeta Tierra. Es llamada también NIFE porque dice que en su composición vamos a encontrar mayor cantidad de elementos químicos como el níquel y el famoso hierro, ¿ya? Cantidad. Aquí dice que las temperaturas son muy altas y también la presión que va ejerciendo a esa presión se le va a denominar llamada lo que es barísfera, la parte interna.
y representa el 16% del volumen de la geósfera. ¿Cuáles son las subcapas del núcleo? Hemos dicho que del núcleo es la famosa llamada barísfera, endósfera. Barísfera en la parte externa, endósfera en la parte interna. Muy bien, ¿cuál es la discontinuidad que va a separar del manto del núcleo? Hemos dicho que es el famoso Gutenberg, ¿correcto? Y también de la barísfera, endósfera, el famoso Weicher o Lehmann. Ahí está el núcleo, ¿ya ves? Y es cada uno de el famoso núcleo. El núcleo externo, ahí está el núcleo externo, bien, llamada también barísfera, bien, se encuentra en estado líquido. La temperatura aquí puede registrar aproximadamente de 3.000 a 4.500 grados centígrados, y la discontinuidad que lo separa del núcleo, hemos dicho del núcleo interno, es el famoso Weicher o Lehmann. Ahí está, este es el famoso núcleo externo. Y este es el famoso núcleo interno, llamado también endósfera, se encuentra en estado sólido, esto debido a las cortas presiones que ahí se van a registrar. La temperatura que registra en la parte interna de la Tierra es más de 6.000 grados centígrados y está constituido por metales muy pesados como el hierro, el níquel, el aluminio y el magnesio. Dice que va a estar considerado como el factor que determina el magmatismo terrestre debido a sus constantes movimientos, es el magnetismo, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, podemos decir es el famoso núcleo, ahí está la parte interna y ahí están las capas de la Tierra. Y este es el famoso, esta es la parte del núcleo, la famosa endósfera, y esta es la famosa barísfera, y de aquí para adelante es el famoso manto, ¿no? Y esta es la famosa corteza terrestre. Ahí están las subcapas o capas más importantes de la geósfera. Y ahí están las famosas discontinuidades. Son las regiones, ¿no?, que van siendo de como una especie de transición entre las capas y las subcapas, como antes hemos mencionado. Del primer orden hemos dicho que es Morovici y el Gutenberg, que va a separar a las principales capas, como por ejemplo la corteza, el manto y el núcleo. Bien, y del segundo orden, que vamos a generar, por ejemplo, del segundo orden, el famoso Konrad Repetier Lehmann, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí está, de cada uno de ellos que va separando, ¿correcto? Ahí está. Son las famosas discontinuidades o las regiones que van separando a las principales capas y las subcapas de la geósfera. Las subcapas, o sea, del segundo orden, es del color, por ejemplo, que están observando, ¿no? Ahí está de cada uno de ellos que va señalando. Muy bien, hasta aquí llegamos, queridos estudiantes. La próxima clase hablamos de las rocas y la práctica acerca de la geósfera y las famosas discontinuidades, ¿ya? La primera hora la práctica y la segunda hora de la roca, de los suelos y así sucesivamente, y nos pasamos a la famosa hidrosfera de agua, ¿correcto? Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Cuídense y bendiciones.